Dios les bendiga. ¿Quieres saber cuál es la sana doctrina? Es increíble lo que está sucediendo hoy en día. Es increíble. Quédate hasta el final y te vas a enterar cuál es la sana doctrina. Si tú no estás haciendo conforme a lo que está escrito, conforme a lo que te voy a comentar, mi hermano, esto viene de parte de Dios. Busca arrepentimiento. Busca la senda antigua. Camina como se debe de caminar, meditando de día y de noche en la escritura, orando sin cesar. Si no oras sin cesar, si no meditas de día y de noche, si tu tiempo como ministro del evangelio está en otro lugar y no estás haciendo eso, hay que examinarnos. Y acá te voy a comentar cuál es la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? 22 de julio del 2025. ¡Qué gran título! Hermanos, es que cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús era íntimos, era amigos. ¿Y dónde dice eso Esteban en la Escritura? Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la guianza del ojo, con la guianza del Espíritu de Dios. Juan, capítulo 15, del 14 al 15. Vamos a mostrar los textos bíblicos. Y es tan interesante porque aquí vamos a ver condicionales. La Biblia está llena de condiciones que Dios nos pone para poder que se cumpla lo que está escrito. Ojo con esto, y vuelvo y lo comento. Son condiciones que Dios pone para que se pueda cumplir lo que está escrito. Ojo con esto. Dice en Juan capítulo 15, vosotros sois mis amigos. Mire qué gran importante esto. Mire este condicional. El sí es una condición. Dice Jesús, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es como decirte, usted es mi amigo, pero si me da cierta cantidad de dinero. Es lo mismo. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te ha mandado a que hagas o te desviaste de tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Predicar el evangelio a toda criatura. Sí o sí. Ojo con este video, por favor. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Qué gran importancia. Jesús escuchó lo que le decía el Padre y se las dio a conocer a sus discípulos, a los que son amigos. Pero resulta que solo a estos, a los que son íntimos y a los que tienen esa condición, lo que él dice, consideraba amigos. A esto les enseñaba. ¿Y cómo les enseñaba? Jesús, absolutamente todo lo que hablaba era en parábolas. Él decía la parábola y como ellos no entendían, después les explicaba qué significaba, ¿verdad? Así lo podemos notar en las Sagradas Escrituras. Y este método no va a cambiar, mis hermanos. Está escrito y así va a ser por medio de parábolas. Lastimosamente no todos son íntimos. No todos tienen una relación con Dios y no todos conocen los secretos de Dios, así como Jesús se los enseñaba. ¿Por qué? Porque no tienen una relación, una intimidad. El tiempo lo han dedicado a otras cosas. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo te haces íntimo? Dice la Escritura, oren sin cesar, mediten de día y de noche en este libro. Pero hoy en día, con todo respeto, son pocos los que hacen esto. Son pocos, así digan muchos que son creyentes. Así que, ojo con demasiado importante la ortografía para la Escritura. No todos van a entender las parábolas, porque no todos son íntimos. Porque, hermano, la Biblia se interpreta es por revelación del Espíritu de Dios. Se interpreta es por revelación. ¿Cómo así, Esteban? Vea, les voy a decir con esto. La escuela de Dios o la escuela que Dios le pone al hombre siempre es
el desierto. Siempre, absolutamente. Esa es la escuela de Dios. Dios le enseña con dificultades, con tentaciones, apartándolo totalmente, le cierra las puertas por cierta cantidad de tiempo para que aprenda. Le cierra absolutamente todo, le quita todo. Y ejemplo bíblico, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y después salió ¿cómo? Con poder, con poder. Pero resulta que hoy en día envían a las personas a estudiar que exégesis, que hermenéutica y un montón de conocimientos humanos sin tener consentimiento de lo que Dios quiere para la vida de cada persona, sin saber si tiene llamado o no. Es que la teología, hombre, eso hoy, esos estudios los conocemos como teología. Pero hermano, vea, le digo algo. La palabra teo significa Dios. Logía significa discurso. Discurso. ¿Qué significa teología? Vaya por favor y medite en lo que le acabo de comenzar. Teo, Dios. Logía, discurso. Es el discurso de Dios. Jamás es el estudio. Una mente finita como la del hombre jamás puede estudiar una mente infinita como la de Dios. Jamás. El ser humano ni ha alcanzado ni el 2% del desarrollo de su mente. Ahora por Dios, para estudiar a Dios. Por eso es que la sabiduría solo la da Él para que ningún hombre se gloríe. Vamos a continuar. ¿Saben qué es la teología para Dios? Es un sistema. Y ese sistema no va acorde con Dios. Es el sistema que tenían en ese tiempo los fariseos. ¿Cómo así, Esteban? Ah, sí, por eso Jesús los confrontó, porque los fariseos tenían un montón de conocimiento sobre la ley, pero tenían ausencia de presencia. Su corazón estaba lejos de Él, lejos de Dios. No tenían intimidad con el Espíritu de Dios, quien es el único que da la sabiduría, quien es el único que da la revelación. ¿Quién es el único? Y Él es el único quien capacita al hombre para que ninguno se lleve su gloria. Ojo con esto, hermano. Los que sí verdaderamente tienen un llamado de parte de Dios, hacen las cosas como Dios manda, porque escuchan su voz. Qué gran importancia hoy en día es que una persona enseñe escuchando su voz. Y Esteban, ¿dónde dice esto en la Biblia, lo que acabas de comentar? Que ese es un sistema. Recuerden que la escritura es en parábolas. ¿Qué significan las parábolas? Aunque hable el texto de economía, no se refiere nada a la economía de este mundo, se refiere a lo espiritual. Listo. Vamos a ver entonces las Sagradas Escrituras en Lucas capítulo 11, 52. Lucas capítulo 11, 52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Quiénes son los que interpretan la ley? Los que la enseñan, los fariseos en ese tiempo, ese sistema. Dice, porque habéis quitado la llave. Mire cuál es esta llave. Esta llave es la que Jesús le entregó a Pedro. Pedro, yo te entrego la llave. ¿Cuál es la llave? El Espíritu de Dios. ¿Y qué más dice? De la ciencia. Ojo con esto. La llave de la ciencia. Y dice, porque habéis quitado la llave. Porque entonces, ¿cuál es la interpretación? Esto es una parábola. Estos fariseos, por tener tanto conocimiento, el conocimiento del mundo que no sirve para nada, que el mundo es contrario a Dios, dice, le confronta Jesús. Habéis quitado al Espíritu de Dios, quien es el que da la revelación, el Espíritu de la ciencia, el Espíritu de Dios quien revela. Y entonces vosotros mismos no entráis, dice, vosotros mismos no entráis. ¿Cómo así que no entráis? Ustedes no oran constantemente, no tienen una intimidad con el Espíritu de Dios, ¿cierto? Así que Dios no les va a revelar, tienen solo conocimiento. Pero a los que sí entran, a los que sí tienen una intimidad, a los que sí quieren hacer las cosas como Dios le manda, dice la Escritura, y a los que entraban, a estos que sí quieren hacer como Dios dice, se lo impedisteis. Jamás
le dan la oportunidad de ir a predicar el evangelio. ¿Cómo es? Hay que meditar de día y de noche en las Sagradas Escrituras, porque el evangelio se interpreta es por revelación y no por conocimiento humano. Jamás en la Escritura. Y vamos a volverlo a leer. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitaste al Espíritu de Dios, quien revela. Vosotros mismos no entráis, vosotros mismos no oran, no leen la Escritura como debe de ser. Solo tienen conocimiento humano. Y los que sí quieren entrar, los que sí entraban a ese aposento, a la intimidad con Dios, se lo impide y no le dejan hacer las cosas como son. Por eso es que los apedrean, por eso es que Esteban, el primer mártir, fue apedreado. Señores, ojo con esto. Entonces, ese sistema que tienen en la actualidad de ir a enseñarle a personas que no tienen un llamado de parte de Dios y que solo adquieren conocimiento más no intimidad, ese es el sistema de los fariseos. Están entrando a un terreno que no es el espiritual. Señores, me disculpa si en caso tal os ofendo con la verdad, porque es que la verdad de Dios es dolorosa, es como espada de doble filo. Ojo con esto. Dice la Escritura que el que diga algo que no esté inspirado por el Espíritu, que el que enseñe algo conforme a la carne, que el que enseñe algo diferente a lo que enseñó Jesús, que es anatema, incluso si un ángel viene y se lo dice. Incluso, ¿qué significa anatema? Maldición. Hermanos, las palabras que dijo Jesús nos las dice muy claro la Escritura. Vamos a ver Juan capítulo 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Son qué? Son espíritu. Todo lo que dijo Jesús, todo lo que dijo Pablo son espíritu. Van es para el espíritu y son vida. Lo que está en la Biblia, estas palabras de Dios, de Jesús, las palabras que salen de la boca de Dios y que es a través de un hombre que pagó el precio, que fue llevado al desierto para después salir con poder, como lo hizo Jesús, como lo hizo algunos apóstoles, como lo hicieron los apóstoles. Hermano, son palabras que son para el espíritu. Y si alguno de vosotros dice que eso que estoy hablando es locura, hermano, escrito está. Porque para algunos el poder de Dios es locura, pero para otros es vida. Ojo con esto, es vida. Para los que caminan en espíritu y en verdad, es poder de Dios. Hermano, se lo explico de otra manera. El conocimiento que el mundo ofrece es basura, porque el único que da la sabiduría es Él. El único que da la revelación es Él. Y lo da por medio de el don de ciencia o por medio de los 9 dones. Y te voy a decir una gran mentira de ese sistema. No todo el mundo tiene dones. No todos tienen dones. Ojo con esto. Si dice la Escritura en los 9 dones que si Él quiere, si Dios quiere, se puede manifestar a una persona. Pero no todos tienen dones. No todos tienen los dones del Espíritu Santo. Solo por misericordia y los que Dios elige. Esa es una de las grandes mentiras del sistema de los fariseos. Una mentira enorme. Y te puedo mencionar miles de mentiras que hoy en día tienen. Y solo por no leer las Sagradas Escrituras y por no tener intimidad con el Espíritu de Dios. Las personas, para poder enseñar, tienen que escuchar la voz de Dios. Si usted no sabe que Dios le puede hablar por medio de un sueño, y si no sabe interpretar ese sueño, porque ese sueño Dios te lo da en parábolas, así sea el sueño raro, lo que es el más raro del mundo, está en parábolas. Hermano, usted no está capacitado para enseñar el evangelio. Lo que necesita es ayuno, oración y palabra para que Dios le guíe y le comente cuál es su propósito en este mundo. Vuelvo y lo comento. La Biblia se interpreta es por revelación, y que la revelación es el don de ciencia. Es el don de ciencia. La ciencia no es tecnología. En ese tiempo no había tecnología. Y no
por el conocimiento impartido por un hombre, que viene de generación en generación causando estragos, causando que todos escuchen el evangelio, pero siendo una doctrina errada, la supuesta doctrina sana. Creen que están en una doctrina sana, pero no lo están. Hermano, eso es desconocimiento del mundo espiritual. Hablan es carnal, no en el espíritu. En aquel día, esos que enseñaron y los que aprendieron eso, lastimosamente Dios les va a decir: apartados de mí, no les conozco. Mucho conocimiento del mundo, pero poca intimidad y poco de lo espiritual. ¿Sabes qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 2? Dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra, y no en las de la tierra. Incluso para interpretar las Sagradas Escrituras, se debe pensar en lo eterno. Debe estar tu mirada allá en lo eterno y no en las cosas de este mundo. Hermano, hoy en día estamos viviendo la mayor apostasía del mundo, que sacan de contexto las Sagradas Escrituras. ¿Sabe qué? Les hizo daño las divisiones que tiene la Escritura. Cuando se escribieron en pergaminos y derecho, sin punto y coma. Dios fue el que le puso el sentir a esa persona para poner un poco más de orden. Hermano, ¿creen que fue escrita por varios autores, cuando el único autor es el Espíritu de Dios? Hermano, no tienen en cuenta los condicionales, lo que estaba hablando al comienzo. Leen por conveniencia propia, acomodando la palabra a una enseñanza basada en su propia concupiscencia y no siendo guiada por el Espíritu de Dios para beneficio del pueblo. Ojo con esto, enseñan basados en su propia concupiscencia y no siendo guiados por el Espíritu de Dios para beneficio del pueblo. Es muy diferente cuando una persona enseña guiado por el Espíritu, que es allí cuando las personas salen diciendo: uy, mi hermano, esta palabra me cayó. Esta me cayó. Ese evangelio salió con poder. A decir una enseñanza para conveniencia de un sistema, para conveniencia del sistema. ¿Quieres ver un ejemplo de conveniencia? Que los hablan por cantidad y que es anatema y que está llevando al pueblo a la condenación. Vamos a hablar solo de un texto bíblico. Si yo hablo de ese solo texto bíblico, estoy llevando a miles de personas a la condenación. Ojo con esto, ojo con esto. Dicen para agradar al pueblo, pero no le da el condicional que Dios le pone. Y hermano, la Biblia está llena de condicionales. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Romanos capítulo 8. Dicen siempre: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces lo dicen hasta allí, pero a veces solo lo dicen: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y todos decimos: amén, excelente, y lo dejan ahí. Pero resulta que ahí mismo, después de esa coma, dice: los que no andan. Y se lo dice varias veces: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Están en pecado, en adulterio, en pornografía, en cualquier pecado. Incluso los malos pensamientos son pecados. Y el que quiera ver esto, vaya a la Biblia en Proverbios capítulo 21, versículo 4. Vaya a la Escritura. Lea sin cesar. Proverbios capítulo 21 del 1 al 4. Dice: tres cosas son pecado: altivez de ojo, orgullo de corazón y pensamiento. Si un creyente tiene un pensamiento como si fuera de un impío, son pecado. Mis hermanos, los malos pensamientos son pecados. Si tú estás en pecado, mira lo que dice la Escritura. Ojo con este condicional. Mire, esta palabra para es la condición que Dios le da a este texto. ¿A cuál texto? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso es un condicional. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, para que este versículo se cumpla en nosotros, no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos andar en pecado
sino caminar en santidad. ¿Y sabes por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es otra gran mentira que hoy en día están diciendo en las iglesias, que usted puede estar en pecado, dándole un confort y pasando por encima textos bíblicos que los omiten. A ver. Hoy en día omiten unos textos bíblicos, se sentan en uno y pasan por encima de otros. Vamos a decirlo de otra manera. Dios es amor, pero nosotros no podemos pasar por el atributo del amor por encima del atributo de la justicia. Dios es un Dios justo, y no tendrá al culpable por inocente. Ese atributo del amor no puede ser mayor que el atributo de ser justo. Así que, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, y para ver la sana doctrina tenemos que andar conforme a lo que es Cristo. Pague un precio. No es religión para nada y no es legalismo para nada. Eso es lo que está escrito. Dios le continúe bendiciendo.